Muy bien, hoy 12 de mayo vamos a hacer una pequeña sesión de ingeniería de métodos U. Entonces, vamos a empezar con este documento que es el formato de práctica de laboratorio. Este documento, bueno, aparte del eje que eso no ha tenido cambio, la segunda parte sí. Ahora lo vamos a llamar manual de procedimientos. Quisiera saber, ¿de repente alguien ya ha tenido alguna experiencia con un manual de procedimientos? En otro curso, de repente, si alguno ha trabajado y ha tenido la oportunidad de ver algún manual, algún instructivo, algún documento similar, ¿ha tenido alguna experiencia? Sí, no, no conozco el documento. ¿No han tenido experiencia de repente con un manual de procedimientos o de repente un manual de funciones, un instructivo de operaciones? Estos son documentos comunes cuando una empresa implementa un sistema de gestión, ¿no? Y más orientado también a gestión de calidad, ¿no? Cuando una empresa implementa un sistema de gestión que está reconocido por alguna institución nacional o internacional, elabora documentos que se llaman documentos normativos, ¿no? En este caso puede ser un manual de procedimientos, también existen manuales de funciones, instructivos de operación, ¿no? En realidad estas son formas de trabajar, formas de organizar, claro, el MOF, ¿no? Como dice Gonzalo, son formas de trabajar, son formas de organizarse en una empresa y de esta manera la empresa tiene documentada la información que utiliza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el manual de funciones es un documento normativo en el cual expresa todas las funciones que debería desempeñar un determinado puesto de trabajo. Por ejemplo, si existe el puesto de supervisor de mantenimiento, vamos a elaborar un manual de funciones para el supervisor de mantenimiento en el cual va a indicar las funciones que va a tener este supervisor. Por ejemplo, ¿no? Revisar las máquinas diariamente para asegurarse que estén operativas al 100%, ¿no? Otra función puede ser asegurarse que existan todas las piezas de recambio que se utilizan durante el día, ¿no? Para evitar cortes de producción, ¿no? Liderar a su equipo durante las jornadas de trabajo, ¿no? Y así una serie de funciones que se le van a dar, ¿no? Otro documento común es el manual de procedimientos, manual de procesos o instructivos son similares. Lo que van a hacer es documentar una operación o un proceso, ¿de acuerdo? Eso es lo que van a hacer. Van a documentar una operación o un proceso de una forma formal, de una forma amigable. Esto es un documento parte de un sistema de gestión, se utiliza bastante en el sistema de gestión de calidad, porque se exige que todos los procesos, o el proceso que ha sido mejorado, que ha sido auditado, ¿no? Que ha sido certificado principalmente, esté documentado para que pueda mantenerse una misma forma de trabajo siempre, ¿no? Y de esta forma cualquier persona puede venir y saber cómo funciona este proceso y pueda replicarlo y pueda incluirse y saber cuál es su labor. ¿De acuerdo? Entonces, los manuales de procedimientos son documentos normativos que nos ayudan a poder tener registrada cómo funciona un proceso. Entonces, de igual forma, los diagramas o los procesos que nosotros vamos revisando en el curso también son factibles de colocarlos en manual. ¿Y por qué los estoy colocando ahora para que utilicemos el formato de manual de procedimientos? Porque generalmente somos los ingenieros industriales los que participamos de la implementación de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Son los que lideramos y participamos en gran medida en que dentro de una empresa se implemente un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, ISO u otro que existiese. Entonces, recae mucho sobre nosotros la labor de documentar los procesos en procedimientos. Y de igual forma, si nosotros somos ingenieros de métodos, estamos en una empresa elaborando o mejorando los métodos de trabajo a través de mejorar actividades o reducir tiempos, de igual forma,
como ha cambiado el proceso de trabajo, tenemos que documentarlo para que quede un registro de cómo debería trabajarse de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, es por ese motivo que ahora debemos enfocar el informe de laboratorio de tal forma que se asemeje lo más posible a un manual de procedimientos, ¿no? Es una competencia que debemos tener los ingenieros industriales, ¿de acuerdo? Poder documentar un proceso para que pueda ser revisado posteriormente y ya saben que ustedes que si está revisado puede ser mejorado, puede ser controlado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de cambiar este formato, ¿no? Porque estaba viendo el formato anterior, muy bien han cumplido con todos los parámetros, pero ahora vamos a enfocarlo a un tema más práctico, ¿de acuerdo? Porque de todas formas, la mayoría cuando salga, cuando ya sea egresado, le van a pedir o actualizar o elaborar un manual de procedimientos, ¿no? Entonces, vamos a aprender también de esta forma cómo elaborar un manual. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a explicar un poco las partes y qué es lo que contiene. Y luego vamos a ver un ejemplo de este manual de procedimientos. ¿De acuerdo? Si tuvieran alguna duda o consulta, me avisan en cualquier momento, revisamos el chat o abren su micrófono y comentan lo que guste. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta es la estructura. Si ustedes ven el Word, es la estructura de un manual de procedimiento. Desde el primer punto A, incluso desde el título, ¿no? Desde el título tiene que decir cualquier documento normativo, tiene que llevar por título qué tipo de documento es. ¿De acuerdo? Entonces, este es un documento manual de procedimientos. Si fuera un manual de funciones, el título diría manual de funciones. ¿De acuerdo? Y este manual de procedimientos va a indicar a qué proceso va a describir. En este caso vamos a hacer para el proceso, bueno, por ejemplo, ¿no? Proceso de producción de ejes. Entonces vamos a describir todo el procedimiento que se requiere para producir los ejes. ¿De acuerdo? Entonces, esto solo como ejemplo. Aquí les voy a mostrar la estructura del documento nada más, ¿no? Para que puedan entender el formato, ¿no? Entonces, la primera parte es indicar el objetivo del procedimiento. Y eso es en todos los documentos normativos, ustedes deben indicar cuál es el objetivo del documento normativo. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, es redactar qué buscamos nosotros al describir el proceso, ¿no? Un ejemplo es, ¿no? Objetivo del procedimiento. Describir las actividades necesarias para lograr la producción de ejes de acero. Ese es el objetivo que estamos buscando con este procedimiento, ¿no? Es una simple descripción de todas las actividades que son necesarias para lograr la producción de ejes, ¿no? Puede ser actividades de operación, actividades de inspección, actividades de traslado, actividades de almacenamiento, pero el objetivo es poder describir y registrar todas las actividades necesarias para lograr la producción de ejes, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos buscando con con la descripción de este manual de procedimientos, ¿no? Que cualquier persona interna de la empresa o externa a la empresa, al leer este manual de procedimientos, pueda entender y pueda, entender, comprender, describir todas las actividades que son necesarias para la producción de ejes, ¿no? Imagínense si viene un nuevo supervisor de producción o si viniese un nuevo operario de producción a trabajar, o si también ustedes son nuevos en la empresa, van a trabajar en el área de ingeniería de métodos y les piden a ustedes hacer una mejora en el proceso de producción de ejes. Lo primero que tendría que hacer cualquiera de estas tres personas es revisar si existe un manual de procedimientos para poder leer detenidamente y a detalle en qué consiste este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que haría es buscar el manual de procedimientos y poder entender en qué consiste este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la importancia de este documento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? Es describir las actividades necesarias para lograr la producción de, por ejemplo, ejes de acero, ¿de acuerdo? Eso es la primera parte, el objetivo. La segunda parte que se coloca regularmente en un manual de procedimientos es el alcance. ¿A qué se refiere el alcance? Siempre cuando ustedes escuchen la palabra alcance, tiene que referirse a los límites por ejemplo, si es alcance de un proyecto, vamos a denotar los límites del proyecto, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde termina y qué tanto abarca y qué no abarca?
¿de acuerdo? Si hacemos un alcance de un manual de procedimientos, vamos a delimitar los límites inicial y final, qué áreas abarca, qué productos abarca, ¿de acuerdo? Entonces, es importante definir el alcance, porque sobre ese alcance se va a hacer la descripción del procedimiento y también va a tener impacto en las áreas, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, dice, el alcance es redactar las áreas o departamentos de la empresa que participan del proceso o que están siendo afectadas, ¿no? Y otro es los productos que se obtienen del proceso. En ejemplo de áreas, por ejemplo, puede ser, ¿no? El alcance es el área de producción de la empresa industrial SA. ¿Por qué? Porque el proceso productivo de ejes se da dentro del área de producción de la empresa industrial SA. También podría ser como un área o como alcance tipo área, puede ser el almacén de materia prima, ¿no? Entonces podríamos poner también como área de alcance almacén de materia prima de la empresa industrial SA. ¿Por qué? Porque es del almacén de materia prima donde nosotros obtenemos los ejes, la moldura de plástico, los pernetes para poder fabricar nuestros ejes de tipo S. ¿De acuerdo? Entonces, son áreas que impactan. Entonces, es importante que el área de producción esté mencionada acá porque ellos son los que lideran el proceso, ¿no? Podríamos decir que son los dueños del proceso. También el área de almacén de materia prima. ¿Por qué? Porque ellos son los que abastecen esta línea de producción. Entonces, deben saber cómo funciona esta línea de producción. Deben saber que son ellos los que proveen las piezas principales y secundarias de este proceso productivo. Entonces, es importante mencionarlos y que no solo mencionarlos, sino que ellos sepan que existe este manual de procedimientos y que son parte también. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que se mencione el alcance, todas las áreas que pueda hacer. Si participa el área de compras, también. ¿Por qué? Porque de repente algunas piezas ingresan directamente a la línea industrial, también en todo caso sería parte, ¿no? De repente el área de sistemas, ¿por qué? Porque dan soporte al sistema productivo que es automatizado también, ¿no? Entonces debe conocer, debe tener un alcance, ¿no? Porque si sucede algo, también ellos son parte, ¿no? O el área de mantenimiento también debe saber cómo funciona este proceso productivo y por lo tanto debe estar mencionado. Tiene un impacto, está siendo afectado. De repente, no tanto el área comercial, no es necesario porque no está siendo afectado en ninguna parte del proceso, necesita participar. Entonces, por ejemplo, el área comercial la dejaríamos de lado, de repente el área contable también, ¿no? Entonces, en eso consiste el alcance a nivel de áreas, todas las áreas que participan del proceso y que también pueden estar siendo afectadas o impactadas con el desarrollo de este proceso. ¿De acuerdo? En eso consiste. También vamos a tener el alcance a nivel de productos. ¿A qué se refiere el nivel de productos? Son todos los productos que van a resultar de este manual de procedimientos, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo que este proceso es el proceso de producción de ejes. Entonces, ¿cuál es el impacto o cuál es el alcance de este proceso? Fabricar ejes de acero, ¿de acuerdo? Entonces, este procedimiento solo está enfocado en describir la producción de ejes de acero. No está, por ejemplo, del tipo S69, ¿no? No está enfocado en la producción de ejes del tipo X, Y, Z, no, solo enfocado en la producción de ejes de acero S.69, ¿de acuerdo? Ese es el alcance, en eso está acotado nuestro proceso productivo. Pueden existir otros ejes, otros tipos de productos, otros materiales que se fabriquen incluso dentro de esta misma línea de producción. Sin embargo, este manual de procedimientos va a estar abocado a lo que son los ejes de acero S.69. Entonces, todas las actividades que vayamos a describir dentro de este manual de procedimientos están relacionados directamente con la producción de ejes de acero S.69. Puede haber otro manual de procedimientos o una segunda parte para otro tipo de ejes, ¿de acuerdo? Pero hemos decidido que este manual de procedimientos solo sea para ejes de acero S.69. Entonces, como ven, es importante poder delimitar cuál es el alcance de nuestro proceso, de nuestro procedimiento, para tenerlo claro, para saber qué actividades son las relacionadas y para poder identificar cuáles son las operaciones que les afectan directamente.
¿de acuerdo? Y de esa manera también cualquier persona va a leer este documento y sabe en qué consiste este proceso. No es algo ambiguo tampoco, ¿no? No es algo ambiguo como producción de ejes, ¿no? Cualquier tipo de ejes. Podría ser, pero si es una empresa industrial con grandes cantidades de productos, va a ser algo ambiguo. ¿Por qué? Porque cada eje puede tener una actividad diferente en algún momento del proceso. Por lo tanto, podría ser ambiguo y no se va a ajustar mucho a la realidad, ¿no? La idea es, como les dije, que se ajuste lo más cercano a la realidad de cómo está funcionando, porque esto también sirve para capacitar a las personas, a los nuevos integrantes del equipo, en cómo funciona el desarrollo, ¿no? Entonces, de igual forma, ustedes lo primero que van a hacer para mejorar un proceso productivo es, en primer lugar, es leer la documentación existente. Y una de las documentaciones es el manual de procedimientos. Ustedes leen el manual de procedimientos y luego verifican en campo que lo que está en el manual de procedimientos es correcto. Bien, entonces esta es la segunda parte, el alcance. La tercera parte se llama palabras clave, en otros documentos se llaman definiciones, en otros documentos se llaman conceptos. ¿Cuál es la idea de esta sección? La idea de esta sección es colocar las palabras o los términos que no sean entendibles fácilmente, de repente por su contexto técnico. Son palabras técnicas que solo las entienden unas pocas personas, pero necesitan incluirse en este manual, ¿no? O de repente son palabras que no son de uso muy común, no necesariamente técnicas, no son de uso muy común, o son parte de la jerga del ambiente productivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué los ponemos acá? Porque estas palabras, sean técnicas o no, que no son de uso común o que no las entiende la mayoría de personas, van a estar dentro de este manual de procedimientos, ¿no? Porque es necesario colocarlos, pero como no es de un uso común, no es algo entendible para todos, entonces por ese motivo deben colocarse acá y explicarse, ¿no? Darles una definición para que cualquier persona no especializada del rubro, al leer el manual de procedimiento, no entiende una palabra, viene a esta sección de palabras clave y puede buscar esa palabra y leer qué describe a esa palabra o esa frase, ¿de acuerdo? Para que pueda entender como un mini diccionario de las palabras técnicas del documento, ¿no? Por eso dice, identificar palabras dentro del procedimiento que sean difíciles de entender porque son técnicas o propias del lugar de trabajo, ¿no? Para colocarles una definición de manera que cualquier persona que lo lea pueda entender. O sea, las personas del área de producción sí la van a entender porque es su medio, es su día a día, ¿no? Es su lenguaje del día a día. Pero si viene otra persona que de repente es del área de ingeniería de métodos, que está en varios procesos dentro de la empresa, no necesariamente conoce uno en específico, sino conoce varios procesos, puede llevarse sorpresas al no entender algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, galvanizado, de repente probeta, de repente ensayo de materiales, algunas palabras que no son muy técnicas. Aquí un ejemplo, ¿no? Cadminizar, ¿no? Que está dentro del proceso productivo de ejes. ¿Qué significa cadminizar? Bueno, yo vengo y estoy leyendo el proceso y me dice que tengo que cadminizar un eje, ¿no? Entonces, de primera mano, yo no sé qué significa cadminizar, por lo tanto, voy a venir a esta sección de palabras clave, definiciones, conceptos, para saber qué dice, ¿no? Por ejemplo, cadminizar, proceso químico por el cual sumergimos en un metal en cadmio, ¿no? Entonces ya tenemos esa definición de cadminizar, entonces ya con esa definición yo puedo entender mejor en qué consiste el proceso productivo. Por ejemplo, pernete, ¿qué es pernete, no? Entonces, una pieza larga cilíndrica de hierro metal, listo, ¿no? Con eso ya puedo entender en qué consiste, porque son términos que no son de uso común en toda la empresa, pero sí en el ambiente productivo o en el ambiente donde se desarrolla el proceso. Por ejemplo, si yo estoy elaborando un manual de procedimientos para elaborar estados financieros en el área contable, seguramente aquí en palabras clave podría colocar la palabra balance, ¿no? ¿Qué es un balance? Entonces viene alguien de producción, de repente alguien de métodos, o alguien que no es especialista de contabilidad, va a leer qué balance, no tengo que hacer un balance, ¿no? Entonces lo primero de repente se le viene a la cabeza es una balanza, ¿no? Tengo que hacer una balanza. No, no es así. Si no es balance, es un estado financiero para mostrar la situación de los activos en determinado momento. ¿De acuerdo? Entonces,
esta sección de palabras clave es muy importante también para poder lograr entendimiento de todo el procedimiento. Bueno, para que cualquier persona que lea el procedimiento pueda entender, y si no logra captar una palabra, la pueda buscar aquí y poder entender. ¿De acuerdo? Eso es lo que consiste esta sección. Ya, muy bien. A ver, sigamos entonces con la siguiente sección. Se me van a estar durmiendo, chicos, por favor. Ya, la siguiente sección es responsabilidades. Esta sección de responsabilidades, lo que aquí se indica es darle un poco de indicar o saber quiénes son, como dice aquí, los responsables del proceso productivo o de determinadas partes del proceso productivo, que pueden ser áreas de trabajo o puestos de trabajo. Bueno, aquí se redactan las responsabilidades principales. No vamos a redactar todas las responsabilidades de determinado puesto con respecto a este proceso. La principal responsabilidad, ¿no? Si vamos a colocar como puesto de trabajo el supervisor de producción, es importante determinar que él es el responsable de la línea de producción en obtener el producto con los parámetros de cantidad, calidad, costo y tiempo. ¿De acuerdo? Él es el responsable de la línea de producción, no hay otro responsable. Entonces, ¿qué pasa? Si existe algún inconveniente con la línea de producción, sabemos por documentos que el supervisor de producción es el responsable de esta línea de producción, ¿no? Si no salió con los parámetros de calidad, tenemos que preguntarle al supervisor de producción por qué no se logró ese parámetro de calidad. Si cambia el proceso productivo, también tiene que estar enterado el supervisor de producción porque él es el responsable de la línea de producción. ¿De acuerdo? En eso consiste esta documentación. Y también, ¿para qué sirve la sección de responsabilidades? Porque más adelante ustedes van a ver que en las empresas existen procesos de auditoría. ¿Qué es un proceso de auditoría? Es un proceso donde se verifica que en la práctica se cumple con lo que está documentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una auditoría de calidad, lo que van a hacer los auditores de calidad, que son externos a la empresa generalmente, van a verificar que lo que está sucediendo en la práctica se ajusta a lo que dice el documento normativo. Y si hay algún inconveniente, van a pedirle explicaciones, en este caso al supervisor de producción, porque el documento nos dice que él es el responsable de la línea de producción. ¿De acuerdo? También sirve con esos fines de auditoría, ¿no? Para asegurar que lo que está en la práctica está de acuerdo a lo que está en el documento escrito, ¿no? Y de esa forma, si está de acuerdo, significa que nosotros estamos cumpliendo con el proceso que hemos definido, ¿no? El proceso está definido en el manual de procedimientos, debe cumplirse como tal. Por lo tanto, se otorgan la certificación de que lo que sucede en la práctica funciona en la realidad. ¿De acuerdo? Así funcionan las auditorías en cualquier rubro, en cualquier área, sea de calidad, auditoría contable, auditoría financiera, auditoría logística. Si en la práctica se cumple con lo que está en el documento normativo, entonces significa que sí se está cumpliendo y por lo tanto se otorga la certificación, ¿no? Como hubo la certificación en nuestra escuela industrial, ¿no? Se pidió una serie de documentos normativos para reglamentar, para normalizar los procesos de enseñanza, ¿no? Y en la práctica se han cumplido, ¿no? Por eso es que el ICASIC ha otorgado esa certificación, ¿no? Esa acreditación a nuestra escuela profesional porque ha visto que en la práctica se cumple lo que se dice en el documento normativo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante determinar las responsabilidades. Para que cada puesto de trabajo, no persona, no vamos a hablar de personas, siempre hablamos de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo es el que permanece en el tiempo. Las personas cambian, ¿no? Por hoy día puede ser Gabriela la supervisora de producción, el próximo año puede ser Alejandro el supervisor de producción, pero la responsabilidad va a permanecer en el puesto. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que aquí coloquen el puesto de trabajo. O también el área de trabajo, ¿no? Para decir, el área de producción es el área encargada de obtener el producto, eje de acero. El área de mantenimiento es el encargado de darle soporte productivo a la línea de producción, ¿no? O sea, cambiar las piezas o darles un mantenimiento correctivo. ¿De acuerdo? En eso consiste. Entonces, aquí vamos a definir las responsabilidades, sea de un área o de un puesto de trabajo. ¿Correcto? Así funciona. Cualquier duda o consulta, chicos, me avisan también, la resolvemos. Luego, ¿qué dice?
Luego tenemos la sección de diagramas de proceso. Esta sección de diagrama existe en la mayoría de manuales de procedimientos que ustedes puedan encontrar de repente en internet o cuando vayan a una empresa a trabajar, siempre está este diagrama, ¿no? Puede ser un diagrama de flujos, que es lo que generalmente se utiliza, pero en este caso nosotros, por motivos de práctica, vamos a lograr colocar el diagrama que estamos estudiando, ¿de acuerdo? En esta sección dice diagrama de proceso y estamos en la práctica de diagrama de operaciones. Vamos a colocar el diagrama de operaciones del proceso, ¿verdad? También para practicar. Lo que regularmente se halla en los manuales normativos son diagramas de flujo de proceso. Ese que tiene cuadraditos, ese que tiene rombitos, ese que tiene de repente en alguna forma de documento. Esos son los más comunes. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de entender. Se ha extendido esa práctica en los manuales, ¿no? Es lo que dicta el uso común, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son manuales que son de uso, no son privados, no son confidenciales, sino de uso público dentro de la empresa. Por lo tanto, hay varias personas que lo leen y los diagramas de flujo de proceso generalmente son los más fáciles de entender, ¿no? O por lo menos es lo que se pretende, ¿no? Que sean fáciles de entender. Es por eso que de repente no se colocan otro tipo de diagramas de operaciones, de análisis de proceso, los otros que vayamos a ver, ¿no? Porque esos son más técnicos para el área de producción, ¿no? También puede haber diagramas de bloque que se coloquen, ¿no? Porque también son fáciles de entender. ¿De acuerdo? Entonces, esto, aquí en esta sección se tiene que diagramar el proceso productivo desde el inicio hasta el fin. Sea como diagrama de flujo, como diagrama de bloques o como un diagrama especializado de operaciones o de proceso, de recorrido, lo que hay. ¿De acuerdo? En este caso, para nuestra práctica, vamos a colocar el diagrama que nosotros estamos elaborando, ¿no? Que tiene, en este caso, el que tiene los círculos y los cuadrados nada más, o actividad combinada. ¿De acuerdo? Para este caso va a ser así. Entonces, aquí ustedes colocan el diagrama que están elaborando con el formato que ustedes tienen, ¿no? El formato donde hay un rótulo en la cabecera del documento y en la siguiente parte ustedes van colocando las actividades del diagrama, ¿de acuerdo? En esta sección ustedes van a colocar el diagrama que están elaborando. Muy bien. La siguiente parte, la sexta parte o la sexta sección de este manual se llama detalle de actividades y todos los manuales tienen esta sección. ¿En qué consiste? En esta sección nosotros vamos a describir el proceso productivo de forma textual. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no solo basta con mostrar el proceso productivo de forma gráfica, como en la sección anterior, sino también aquí debemos describirla en su forma textual, porque de esa forma ya nosotros podemos entender y también podemos ampliar detalles, ampliar información que de repente de forma gráfica no se puede colocar porque ya sería algo incómodo para su lectura. Entonces, aquí podemos colocar más información de la que podamos colocar en el diagrama. La ventaja del diagrama es que te permite ver de un solo vistazo cómo funciona el proceso productivo, ¿no? Cómo está estructurado, ¿no? Dónde inicia y dónde termina. Esa es la ventaja de verlo de forma gráfica, ¿no? Porque si nosotros lo pasamos a texto, entonces nos vamos a leer o nos vamos a demorar una hoja, 2 hojas, 3 hojas, entonces eso también incomoda un poco, ¿no? Pero la idea de un diagrama es que de un solo vistazo podamos identificar la secuencia de actividades, también poder ver si en determinados diagramas responsables, dónde inicia, dónde termina, dónde hay una etapa de control o ese tipo de cosas. Pero de un solo vistazo, un diagrama lo podemos ver, ¿no? Podemos revisar todo el proceso productivo de un solo vistazo. Esa es la ventaja de diagramar, ¿no? Ya en la sección de detalle de actividades, nosotros vamos a redactar toda la secuencia de actividades de lo que mostramos en el diagrama anterior, ¿no? Generalmente se puede utilizar una tabla como la que está aquí, ¿no? La primera es la columna de actividad, ¿no? Donde, por ejemplo, si seguimos el ejemplo de la producción de ejes, en esta columna de actividad vamos a colocar todas las actividades que son necesarias para la fabricación de ejes, ¿no? Cepillar, inspeccionar, tornear, taladrar, limpiar, inspeccionar, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a colocar
todas las actividades sean de operación o de inspección de nuestro proceso. En la siguiente columna dice tipo, entonces aquí vamos a colocar el tipo si es una operación o si es una inspección. ¿De acuerdo? Eso va a ser lo que vamos a colocar en esa segunda columna. En la tercera columna vamos a colocar el número de actividad, ¿no? Para conocer la secuencia, ¿no? Por ejemplo, operación de cepillado número 1, operación de cepillado número 2, inspección número 1, ¿no? Es el número de la actividad, ¿no? El siguiente columna es el responsable. Entonces, esto es importante, ¿no? Esto, por ejemplo, no nos dice el caso, ¿no? No nos dice que el operario de la estación de trabajo 1 es el responsable de la actividad de cepillado o que él mismo va a hacer la inspección del eje. El caso que les he dejado para el del viernes no presenta esta información, no dice quién es el responsable, ¿no? Esto yo lo estoy asumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, para el trabajo, para su presentación, también pueden asumir quién lo podría estar haciendo esta labor de cepillado, de inspeccionado, pueden dividir en diversas estaciones, ¿no? La idea aquí siempre es colocar quién es el responsable en todas las actividades, o sea, no puede quedar una actividad sin responsable. Siempre tiene que haber alguien que realice esa actividad, ¿de acuerdo? Entonces, alguien inspecciona, alguien tornea, alguien cepilla, alguien tiene que ser el responsable de todas las actividades. Y eso es importante que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque más adelante, ¿no? Se dice, se tenía que dar una inspección en este punto, pero si el documento no te dice cuál es el puesto que tiene que hacerlo, muchas veces se obvia y la responsabilidad queda de lado. Entonces, cuando sucede un inconveniente, no se va a saber a quién preguntarle por qué no se pasó esta inspección. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que siempre en todos los documentos, todas las actividades tengan un responsable. Para el caso de la práctica, vamos a dejar que ustedes puedan decidir quién puede ser el responsable. En mi caso, yo puse operario de estación de trabajo, ¿no? Ustedes pueden colocar a quien consideren responsable, ¿no? Y luego tenemos una quinta columna que dice consideraciones, donde pueden ustedes ampliar información sobre cada actividad, ¿no? Cualquier tipo de información, que puede ser si se utiliza un sistema informático, si necesitamos apoyo de otra área, si, por ejemplo, en este caso yo estoy colocando en la actividad número 1, en qué máquina se realiza, ¿no? Porque no necesariamente en todas las máquinas se realiza, o no en todas las estaciones o todas las actividades necesitan de una máquina, ¿no? Podrían ustedes de repente, a su criterio, ampliar esta tabla y colocar una columna más que diga máquina, ¿no? Eso podría ser una iniciativa de ustedes, y al lado de responsable ustedes colocan máquina, ¿no? Entonces, en algunos casos puede tener escrita la máquina que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, máquina torno revólver, ¿no? Pero en la parte de inspeccionar no va a tener máquina, entonces ustedes lo dejan en blanco, ¿no? O con una rayita para identificar que no se utiliza ninguna máquina. En este caso yo le estoy colocando dentro de consideraciones, ¿no? Entorno revólver, y también estoy colocando la duración, ¿no? Duración 0.025. ¿no? Entonces son detalles adicionales que yo puedo colocar a mi actividad, ¿no? También puedo colocar cuál es la función de esta actividad, ¿no? Función sería lograr un diámetro adecuado para mi pieza de metal, ¿no? Lo voy a utilizar la máquina torno revólver, ¿no? Y va a demorar tanto tiempo, ¿no? U otra consideración, ¿no? Que aquí se necesita el apoyo de logística para que la pieza esté en determinado momento, ¿no? Entonces, esta tabla nos va a ayudar para poder detallar las actividades del proceso que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Todas las actividades deben estar detalladas. En este caso, para la producción de ejes, para la producción de eje principal, para la moldura de plástico o para el pernete. Aquí deben estar descritas todas las actividades, ¿verdad? Entonces, en vez de colocarlo de forma textual punto 1, punto 2, vamos a utilizar esta tabla, ¿de acuerdo? Que muchas veces se utilizan estas tablas en la elaboración de manuales de procedimientos, también porque las tablas también son más fáciles de visualizar, ya que manejan una estructura, ¿no? De columnas y filas. Es más fácil identificar de un solo vistazo que la primera columna son solo actividades
que la tercera columna es la secuencia de actividades, que la cuarta es la de responsables, ¿no? Entonces, de un solo vistazo también nosotros podemos tener una mejor visualización del proceso productivo, solo que en forma textual, ¿no? El de arriba en forma de diagrama y en la de abajo en forma textual. Entonces, también es muy importante que ustedes puedan describir el procedimiento para que también vemos el gráfico y luego podamos leer el texto para poder entenderlo mejor. ¿De acuerdo? En eso consiste esta sección de detalle de actividades. Todas las actividades necesarias para la producción de ejes tienen que estar descritas en esta sección. Y de esa forma ya vamos completando nuestro manual de procedimientos, ¿no? En algunos casos, los manuales pueden tener otras secciones, ¿no? Dependiendo de la empresa. Por ejemplo, podría haber una séptima sección que diga equipos de protección personal necesarios, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos describir que se necesita casco, guantes, mameluco u otra pieza necesaria para protegerlos, ¿no? Pero eso ya depende de cada empresa o depende de ustedes si necesitan implementarlo o no por medidas de seguridad, ¿no? ¿Por qué ayuda? Porque si nosotros colocamos, ¿no?, que en este proceso productivo se necesita obligatoriamente casco, guantes, mameluco y lentes de seguridad, entonces ya sabe todas las personas que leen que antes de ingresar a trabajar a esta línea de producción tienen que colocarse esos equipos de protección personal. Por lo tanto, un área que dentro del alcance, un área que va a tener, que también va a estar mencionada, va a ser el área de seguridad laboral y para que pueda verificar que se esté utilizando estos implementos dentro de la línea de producción. Y asimismo, cuando exista una auditoría del proceso de producción de ejes, el auditor va a ver que también se necesitan equipos de protección personal. Entonces, cuando vaya a visitar la línea de producción, va a verificar que las personas que trabajan en la línea de producción cuenten con el casco, guantes, mameluco y lentes de seguridad, ¿no? Si alguno de ellos no contara con uno de estos equipos, el auditor lo que va a hacer es colocar una observación, ¿no? Y esa observación puede hacer que no se otorgue la certificación que se está buscando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante también con fines de gestión de calidad, de sistemas de gestión, de cualquier sistema de gestión, y también con fines de capacitación y aprendizaje. ¿De acuerdo? Eso es lo importante de un manual de procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto en 7 secciones cómo es, ¿cuántas son? 6, ¿no? En 6 secciones, cómo describir un proceso productivo, cómo documentarlo. ¿De acuerdo? Y este proceso de elaboración de documentos normativos, muchos de ustedes lo van a hacer. Muchos de los ingenieros industriales hacemos documentos normativos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque generalmente vamos a trabajar a áreas de calidad, ¿no? Y en estas áreas de calidad lo que siempre se busca es o implementar un sistema de gestión de calidad o ya mantenerlo si es que ya se tiene implementado, ¿no? Vayan a trabajar a Michel, a Incalpaca, Incatox, a Licor, a cualquier empresa donde ustedes vean que sea especialmente grande, ya está un sistema de gestión implementado. Si están en una empresa mediana, recién lo van a implementar. Y parte del trabajo del ingeniero industrial es poder documentar los procesos. Y si ustedes no lo documentan, ya saben entender en qué consiste un manual de procedimientos. Entonces es importante que también sepan documentar un manual de procedimientos. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, chicos, avisen, no hay problema. Y luego tenemos la última sección de cualquier manual de procedimiento, siempre es control de cambios. ¿De acuerdo? Esta es la última sección generalmente de los manuales, de cualquier manual, sea un manual de procesos, un manual de procedimientos, un manual de funciones, cualquier instructivo. La última sección es control de cambios. ¿Para qué sirve el control de cambios? El control de cambios es una sección administrativa que muchas veces no tiene relación con lo que se ha descrito anteriormente en el documento, no tiene relación con el proceso productivo. Pero es una sección de corte administrativo. ¿En qué consiste? En que nosotros, por ejemplo, nosotros elaboramos el manual de procedimientos de la producción de ejes en mayo del 2020. ¿De acuerdo? Estamos en la planta de producción de ejes y en mayo del 2020 nosotros hemos elaborado este documento. Por lo tanto, este documento vendría a ser la primera versión. ¿Qué significa la primera versión? Que es el primer momento donde hemos relevado información del proceso. ¿De acuerdo?
Pero ¿qué pasa? Más adelante podemos hacer mejoras o cambian las responsabilidades de determinado puesto, o como le dije, hacemos mejoras, entonces la secuencia de actividades cambia, de repente hay más inspecciones o menos inspecciones, hay más actividades de operación, menos actividades de operación, entonces el proceso productivo como lo conocíamos va a cambiar, ¿no? Ya no es el mismo de la primera versión. Que esto ha podido pasar de repente en julio del año 2020, ¿no? Nos proyectamos a julio de 2020, estamos en esa fecha, y en esa fecha nosotros como ingenieros de métodos hemos hecho una mejora y ya no hay tantas inspecciones como se pensaba, ¿no? Entonces ha cambiado el proceso, la secuencia. Entonces lo que nosotros hacemos es modificar este documento, ¿no? Pero este documento ya no es similar a la versión 1, entonces va a ser la versión número 2, ¿no? Entonces, por eso utilizamos esta tabla que está aquí, ¿no? En esta tabla se refleja, por ejemplo, la versión del documento. La versión número 1 es la versión inicial, ¿no? No ha habido versiones anteriores, sino es la primera versión del documento. ¿Cuándo se realizó? Dice el 30 de agosto del 2012. ¿De acuerdo? En esa fecha fue que el documento vio la luz. No existía ningún documento anterior, por eso se dice que es la primera versión del documento. Es cuando ya se relevó información y se pudo documentar. Y siempre todo documento tiene una parte de quién lo elabora y quién lo aprueba, ¿no? Quien lo elabora puede ser en este caso el ingeniero de métodos, ¿no? O otro puesto o persona relacionada. Y quien lo ha aprobado, en este caso generalmente es el responsable de todo el área, de toda la sección, que en este caso puede ser el gerente de planta, ¿no? Porque él es el responsable a nivel general de todos los procesos productivos que funcionan en la empresa. No hay nadie más que sea responsable de todos los procesos productivos. Él es, ¿no? Arriba de él, jerárquicamente, podría estar el gerente general. Entonces, todo lo que pasa en el área de producción es responsabilidad del gerente de planta. Por lo tanto, este procedimiento debe ser aprobado por él porque él está aprobando que funcione el proceso en determinada forma. ¿De acuerdo? Alguien lo puede elaborar, pero siempre necesita una aprobación. Y lo que les decía, ¿no? La versión número 2 fue una actualización, ¿no? Dice, se agregan nuevas operaciones en el eje. ¿De acuerdo? Entonces, se agregaron nuevas operaciones cuando fue realizado el 1 de abril del año 2013, ¿no? Esto ya sería una segunda versión del documento. Entonces, la parte de control de cambios, lo que va a hacer es documentar todos los cambios que ha sufrido el documento desde su primera versión, ¿no? Puede haber una versión número 3 en mayo del 2014, donde puede indicar que se agrega un nuevo puesto de trabajo a la secuencia de actividades, ¿no? Puede ser cuál es ese cambio, o se cambia de repente las duraciones de cada operación, ¿no? A menor, más tiempo, lo que sea. Y siempre tiene quién lo elabora y quién lo aprueba. Por eso es importante que ponga. Entonces, generalmente se pone el puesto de trabajo que elabora o que aprueba, o en algunos casos el puesto y la persona que aprueba o que elabora, ¿no? Puede ser ingeniero de métodos, ¿no? Entonces le decía, ingeniero de métodos, ¿quién puede ser, no? Braulio, ingeniero de métodos, aprobó, lo elaboró, ¿no? Y después, gerente de planta, cualquier persona, ¿no? Y lo aprobó, ¿de acuerdo? Entonces, así funciona esta sección de control de cambios. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto es, en realidad, todas estas partes, hasta control de cambios, es lo que ustedes van a encontrar regularmente en un manual de procedimientos. Las siguientes secciones de conclusiones y recomendaciones, eso ya es parte del curso, ¿de acuerdo? Porque siempre ustedes deben procurar obtener conclusiones y recomendaciones de cualquier trabajo que ustedes vayan a elaborar. ¿Por qué? Porque esto les va a servir también cuando ustedes vayan a elaborar su tesis o su artículo académico cuando se vayan a graduar, ¿no? Siempre es importante y siempre en todos los documentos se van a pedir conclusiones y recomendaciones. Siempre en cualquier trabajo, en su tesis o artículo académico, les van a pedir conclusiones y recomendaciones. Y estas conclusiones tienen que ser relevantes, ¿de acuerdo? Lo que siempre he visto es que logran colocar, se logró conocer el proceso productivo, se logró diagramar el proceso productivo. Esas no serían conclusiones relevantes para un trabajo, ¿no? Conclusiones relevantes vienen a ser el resultado del análisis que ustedes puedan ver, ¿no? Por ejemplo, he visto en algunos casos que han colocado, ¿no? Se pueden presentar mejoras en el área o en la actividad de, por ejemplo, cepillado, porque se ve que
hay mucho reproceso, ¿no? Eso puede ser una conclusión también para cuando ustedes hagan su tesis o su artículo académico, ¿no? Os recomendamos revisar o colocar una actividad de inspección, ya que se pueden estar desarrollando muchos reprocesos en determinada actividad. También una recomendación relevante. ¿De acuerdo? Entonces, esto también les sirve a ustedes de ejercicio para que puedan empezar a elaborar conclusiones y recomendaciones relevantes. No tienen que ser obvias porque eso no aporta a su trabajo, ¿de acuerdo? Sea aquí en la escuela profesional o sea en su vida profesional, es importante que ustedes puedan colocar conclusiones y recomendaciones relevantes, que realmente te den una luz sobre el proceso productivo y te den algún chispazo para que puedas hacer una mejora o puedas cambiar un método de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese corte de conclusiones y recomendaciones deberían procurar siempre en todos sus trabajos, ¿no? Y para cuando se gradúen, cuando estén con su jurado, puedan decir cuáles son las conclusiones relevantes de la investigación que ustedes han hecho. ¿De acuerdo? Y finalmente, la parte de referencias bibliográficas, si alguno utiliza alguna referencia para apoyarse en el trabajo, lo puede colocar acá, pero siempre acuérdense que deben colocar páginas de carácter académico, perdón, libros, revistas o páginas web de carácter académico o científicas. Entonces, si existe, si ustedes sacan referencias de algún blog, ¿no? Blog, el ingeniero de métodos.blogspot, ¿no? O Buenas Tareas, o el rincón de no sé quién, entonces, eso no les sirve a ustedes como referencia bibliográfica, ¿de acuerdo? Eso tampoco se los van a aceptar cuando ustedes elaboren su tesis o cuando elaboren su artículo académico, ¿de acuerdo? Entonces, sí es bueno que desde ya ustedes puedan empezar a buscar en que sepan cómo buscar en referencias de carácter académico o científicas para cuando ustedes se vayan a graduar, ¿de acuerdo? Entonces, esas páginas no oficiales o páginas de opinión no les ayudan a ustedes para poder sustentar sus trabajos. Con lo cualquier fuente bibliográfica tiene que ser un libro, revista, página web de carácter académico o científica, utilizando las bases de datos que la universidad proporcionó, ¿no? La base Scopus u otra base Web Science, las que ha dado, ¿de acuerdo? Eviten colocar, porque eso no lo voy a validar o valorar, las de buenas tareas o malas tareas o otro tipo de páginas. Aparte también porque si ustedes se dan cuenta, muchos estudiantes a nivel general, no estoy diciendo la universidad, la escuela profesional, muchos estudiantes toman esas páginas como fuentes, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas veces es copiar y pegar lo que está allí, ¿no? Simplemente leen y dicen, ya, lo pegaré. Entonces, en los trabajos de investigación, no en este curso, en cualquier curso que usted lleve, ¿no? Copian y pegan. Entonces, al final no se vuelve un trabajo de investigación, se vuelve un trabajo de copia y no les aporta valor a ustedes. Entonces, lo que sí deberían ustedes hacer es revisar fuentes científicas porque eso les va a ayudar en su trabajo profesional, en su vida profesional. ¿Cuesta más? Sí cuesta más. ¿Por qué? Porque hay que empezar desde la búsqueda, encontrar algún artículo y leerlo, ¿no? Y de ahí extraer lo importante. ¿Lleva más esfuerzo? Sí lleva más esfuerzo, pero la recompensa es mayor, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo hacer un trabajo de investigación, saben cómo documentarlo y ya tienen información más fidedigna, más verdadera, más validada, ¿no? Porque en las demás páginas, en realidad, los autores pueden colocar desde su opinión personal hasta temas que no han sido validados y que de repente no son válidos, ¿de acuerdo? Y ustedes están tomando como válida esta información y lo colocan en sus trabajos, ¿de acuerdo? Y esto no le da ningún soporte. Entonces, sí deben colocar fuentes que han sido validadas, han sido documentadas de forma científica o académica, ¿no? Esto sí es importante que ustedes tomen en cuenta. Muy bien, este es el formato de trabajo. Bueno, aquí ya en la última sección, acá ustedes ya colocan las preguntas del cuestionario que está, nada más, para terminar el formato de práctica. De acuerdo, chicos, este es el formato de Word que les quería mostrar aprovechando esta hora de clases. ¿Tienen alguna duda o consulta de cómo se rellena, cómo se llena este documento? Pueden mencionarla ahora. He estado recibiendo algunos correos electrónicos también preguntando cómo funciona. Les he respondido también. Si alguno tuviera alguna duda, me la puede decir ahora. O también me podría escribir por correo electrónico, ya les voy a contestar. ¿De acuerdo? Entonces, para repasar lo que dije a las 7 de la mañana, era que
las prácticas, hay una actividad en nuestro cronograma, dice cierre de prácticas, ¿no? Entonces vamos a correr un día más, ¿no? Generalmente los cierres de prácticas son los días martes como hoy. Vamos a correrlo a los días miércoles, ¿de acuerdo? Para que tengamos oportunidad martes y miércoles de preguntar cualquier duda que se tenga, ¿no? Entonces, por lo tanto, la activación de la práctica va a ser los días jueves. Entonces, activación día jueves, práctica día viernes y cierre los días miércoles, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer de ahora en adelante para tener un poquito más de tiempo para resolver este laboratorio, ¿de acuerdo? Si hay algún comentario respecto a lo que acabo de decir, por favor menciónelo ahora, o, bueno, lo posible para que todos estemos enteros. Claro, desde esta práctica número 2, la entrega sería miércoles 13. Es miércoles 13, ¿no? Sí, miércoles 13, o sea, el día de mañana. Pero ya con este formato que estamos manejando. ¿De acuerdo? Así va a ser. Ya dejamos del lado el formato anterior y vamos a utilizar este formato. Mañana, tienen hasta mañana a las 7 de la noche para presentarlo. ¿De acuerdo? Ya. A ver, y también quería mostrarles ahora, aprovechando este momento, un ejemplo de un procedimiento operativo. ¿De acuerdo? Para que no digan que el ingeniero solo dice cosas, no presenta ejemplos. No, mentira, también tengo un ejemplo de esto. A ver, vamos a ver dónde está. Ya vamos a quitar la pantalla. Ya. Ya, a ver, se está mostrando. Ya, están viendo ustedes ahorita un procedimiento operativo de una línea de producción. Si están viendo desde su celular, apuesto que no están viendo casi nada porque las letras están chiquitas. Si están viendo desde su escritorio, lo voy a ampliar también, ¿de acuerdo? Pero, en primer lugar, les quería mostrar, este es todo el documento de un procedimiento operativo. Ahorita voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan observarlo mejor, ¿de acuerdo? Ahorita ni yo puedo verlo, pero solo quería mostrarles el documento completo. Este es un documento que se llama POE. Este es en una empresa industrial, ¿no? Una empresa industrial nacional que se encarga de fabricar, bueno, en este caso, vidrios blindados, vidrios templados, vidrios curvados, ¿no? Es una empresa industrial nacional que se encarga de fabricar esto, ¿no? Y a sus documentos normativos del área de operaciones les llama POE, ¿no? No como el suavizante, POE, no, simplemente POE, como P-O-E, que significa procedimiento operativo estándar, ¿de acuerdo? Y ha elaborado estos, por ejemplo, esta empresa tiene un área que se llama ingeniería de procesos. Entonces, hay un equipo de trabajo que se les llama, su puesto es ingeniero de procesos, que se encargan de documentar y especialmente de mejorar los procesos productivos. Es como un área de ingeniería de métodos, ¿de acuerdo? Tiene un equipo especializado solamente para mejorar los procesos productivos que se dan en planta. Y no solo fabrican vidrios blindados, sino fabrica vidrios templados, vidrios curvados para camiones, para los vidrios blindados, por ejemplo, exporta a Arabia, a Asia, a Rusia, o sea, Putin tiene uno de estos vidrios blindados en su carro, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa ha documentado este procedimiento operativo con fines de mejora continua, entonces, y también con fines de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, este POE o este procedimiento operativo es para el corte en módulo de blindado. Este documento está colgado en el aula virtual, así como el formato de prácticas está colgado en el aula virtual también, dice formato informe de prácticas, entre paréntesis, nuevo. Este ejemplo también está colgado en el aula virtual, si no me equivoco, en la parte de practicados, ¿de acuerdo? Entonces, este es un procedimiento, lo que yo les decía, ¿de acuerdo? Lo que yo les estaba mencionando en un formato, ustedes lo van a ver acá en vivo y en directo. Entonces, voy a hacer un acercamiento. Me dicen, si no se ve bien, avíseme por favor para subir el zoom. Si no, también si ya no ven con el zoom, ya yo creo que deberían visitar también de repente al oculista, porque ya más zoom no se puede hacer. No, mentira. Bueno,
Entonces tenemos este título, ¿no? POE de corte en módulo de blindados. Procedimiento operativo de corte en módulo de blindado. Entonces aquí, si ustedes ven, dice objetivo, ¿no? Objetivo de este procedimiento es realizar el corte en módulo de acuerdo a las medidas establecidas en la ficha técnica. Alcance, aplica a todas las piezas de blindado curvo y plano. ¿Puede ser? Entonces aquí está generalizando a todas las piezas de vidrio blindado que sean curvas, o sea, curvo como de repente el parabrisas de un bus. Si ustedes se dan cuenta en el parabrisas de un bus, por ejemplo, uno de Cruz del Sur, el parabrisas delantero tiene ciertas curvas en los extremos, ¿no? Para unirse a la carrocería. ¿De acuerdo? Es como que así y se da vuelta acá. Ese es un curvado, ¿no? También puede ser un poco ovalado también. Entonces, todas esas piezas de vidrio blindado, curvas y planos, bueno, ya que puede ser ya totalmente plano, ¿no? Aplica este procedimiento, ¿no? Entonces, cuando vayamos a fabricar un vidrio blindado curvo, podemos ver este procedimiento. Un vidrio blindado plano, podemos ver este procedimiento. Y acá dice, responsable, todos los operadores de corte en módulos son responsables del cumplimiento del presente procedimiento. Bueno, algo general también lo ha colocado. Pero también, bueno, de alguna forma coloca responsabilidad. De aquí nadie se escapa. Lo que presenta este documento son adicional imágenes del proceso productivo y están secuenciadas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá ven esta imagen donde están midiendo, parece el vidrio, y le colocan imagen número 8, aquí están sosteniendo el libro, imagen número 9, ¿no? Entonces, esta sección también la pueden colocar ustedes, ¿no? Documentan fotográficamente el proceso operativo y lo pueden adjuntar a su manual de procedimientos. ¿Para qué? Para que de esta forma sea, podamos entender el procedimiento mejor. ¿De acuerdo? Esa es la idea de poder documentar fotográficamente. Entonces ya tú ves in situ y en el gráfico cómo funciona el proceso productivo. Entonces ustedes también pueden ir a la fábrica, tomarle fotos y colocarlas en su manual de procedimientos o en su instructivo. ¿De acuerdo? Eso es. A ver, ¿qué otra sección tiene este procedimiento? ¿No? Bueno, estábamos viendo las imágenes de aquí, cómo funciona, ¿no? Bueno, acá más abajo dice la sección de descripción del proceso. ¿De acuerdo? Acá está, descripción del proceso. Entonces, esta empresa lo que ha hecho es describir el proceso de forma textual mediante viñetas numéricas, ¿no? Primer punto, modular de acuerdo a la ficha técnica donde se indica el espesor del vidrio, la cantidad y las dimensiones de la pieza. Listo. Entonces, debe haber otro documento que sea ficha técnica. Una ficha técnica es un documento donde indica las características o especificaciones técnicas de determinado producto. Entonces pueden ser características físicas, químicas o biológicas, ¿no? En este caso, la ficha técnica para el vidrio blindado tiene que ser de 10 centímetros de espesor, que sea translúcido, que sea opaco, qué sé yo. Entonces, las diferentes características del producto, ¿no? Otra ficha técnica para el agua potable, ¿no? Que sea tanto porcentaje de manganeso, de magnesio también, de calcio tanto, de cloro tanto, ¿no? Entonces, las diferentes características o especificaciones técnicas de un producto se expresan en una ficha técnica. Luego tenemos tener la caja identificada. Bueno, segundo punto dice tener la caja identificada con producto verde, ¿no? Y así, punto por punto, va describiendo las etapas del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma como esta empresa ha descrito su proceso productivo, ¿no? De forma textual, de forma de prosa. Lo que yo les he propuesto es en forma de una tabla para que se pueda ver ordenado, se pueda tener una estructura de trabajo también, ¿no? Que les puede servir a ustedes, ¿no? Pero en este caso, esta empresa lo ha hecho de forma textual, ¿no? También ha hecho diagramas, ¿no? Sobre el vidrio que va a tener, ¿no? Entonces, estos diagramas, estos dibujos también ayudan para entender el proceso productivo, ¿no? Digamos, las planchas vienen en dimensiones de 21-40 son 2 metros con 14 con 3 metros con 600. Así son las planchas de vidrio que las importan de China. Entonces, para diferente tipo de productos van a ser diferentes tipos de corte. En este primer gráfico, por ejemplo, los cortes son de 71 por 42 pulgadas. Entonces, se tienen 4 piezas similares, ¿no? En el ejemplo de la derecha,
Ya son 6 partes iguales de 71 por 28 pulgadas, y así va describiendo los diferentes cortes que va a tener la plancha de vidrio, ¿no? En eso consiste estos diagramas. Son diagramas de apoyo. Muy bien. Aquí a mano derecha, por ejemplo, a mano derecha de la descripción del proceso, indica los materiales que se necesitan para este proceso productivo. Se necesita un módulo de vidrio, se necesita cortadores de vidrio, ruedas de corte, que son, bueno, creo que están en una imagen. Querosene también para limpiar el vidrio, una escobilla, una mesa de trabajo como la que está aquí, bueno, y otros escobilla, regla, winch, bueno, otros materiales que se necesitan para el proceso operativo del corte de módulo de blindados. Entonces, este procedimiento o este instructivo, vemos que el alcance solo es cortado de vidrio, ¿de acuerdo? Cortado de vidrios. No es templado, no es unido, porque el proceso de fabricación de vidrios blindados tiene varias etapas. Etapa de corte, etapa de serigrafiado, etapa de montaje de varios vidrios, porque son blindados, entonces hay como 20 vidrios juntos, ¿no? Entonces, este procedimiento, el alcance solo es corte de módulos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se está describiendo, por eso es que aquí a mano izquierda en la descripción del proceso dice cómo se debe cortar los vidrios y de qué dimensiones. Y aquí a mano derecha dice cuáles son los materiales necesarios para cortar los vidrios, ¿de acuerdo? Entonces, el alcance de este proceso, de este procedimiento, es solo alcance, es el corte de vidrios para blindado, ¿de acuerdo? Solo es corte, solo es esta operación, no implica otro, nada más, ¿no? Entonces, todos los materiales o todos los procedimientos están abocados a esto. Las fotos solo están abocadas al corte de las planchas de vidrio, ¿no? A ver, ¿qué otra sección tenemos por acá? Tenemos este rótulo, ¿de acuerdo? Este es el rótulo que se maneja en esta empresa, ¿no? El código del procedimiento operativo estándar, número de operación, número de páginas, a qué área pertenece, área de blindados, y cómo se llama la operación, corte en módulo, punto, ¿no? Así lo codifica, lo llama. No, acá tenemos una sección que dice puesta a punto, que son las actividades necesarias para empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, realizar la limpieza del área de trabajo son actividades previas a realizar el corte en módulo, ¿no? Entonces, esta empresa considera necesario colocar las actividades requeridas, necesarias para antes de empezar a trabajar, ¿no? Realizar una limpieza, revisar que los materiales estén en buen estado, revisar que las herramientas estén en buen estado, ¿no? Todo esto listo para que cuando venga la plancha de vidrio podamos cortarla en la forma que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Puesta a punto. Eso, por ejemplo, no está en nuestro formato de prácticas. Ustedes lo podrían incorporar, si gustan ustedes, o más adelante en su vida profesional, ¿no? Acá, por ejemplo, la sección que les decía, ¿no? Se debe usar el siguiente equipo de protección personal, ¿no? Monogafas, cinturón, mandil, muñequeras, guantes distintos, ¿no? Entonces, distintos documentos. Entonces, cualquier operador o cualquier operario del área de corte sabe que tiene que utilizar estos equipos de protección personal necesariamente, obligatoriamente, para poder trabajar en esta sección de corte de módulos de vidrio. Ahora, lo que me acordé, ¿por qué está colocado en esta forma este documento en una sola hoja con dibujos y en esta estructura que es muy distinta a la que yo les he mostrado? ¿Por qué? Porque esta hoja de procedimiento operativo estándar, ellos lo imprimen y lo colocan en las paredes de las áreas de trabajo. Entonces, en el área de corte de módulos, ¿no? Ellos han impreso esta hoja y han pegado este procedimiento operativo en la pared del área de corte de módulos. ¿Para qué? Para que cualquier persona que esté trabajando en ese lugar sepa cuál es el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, está pegado. Entonces, ¿quieres ver qué equipos de protección personal se necesitan aquí? Revisas en la sección de equipo de protección personal. ¿Quieres revisar cómo se cortan los módulos? Ya revisas aquí, ¿no? Revisas cómo se cortan los módulos. Entonces, está diagramado de esta forma este procedimiento para poder imprimirlo y luego poder pegarlo en el área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven el formato que yo les he colocado, es un poco, o sea, también lo podrían imprimir y colocar, ¿no? Pero ya serían 1 o 2 hojas de repente, ¿no? Entonces, aquí está estructurado de tal forma
que se pueda imprimir y pues se pueda colocar en la pared, ¿no? Para una fácil visualización, ¿no? Entonces, cualquier operario, supervisor o visitante sepa cómo se trabaja y sepa qué se requiere aquí, ¿no? Entonces, ellos revisan cómo es la puesta a punto y saben qué elementos utilizar, ¿de acuerdo? Y también, acá tenemos planes de contingencia, si no se cumplen, separar el módulo, bueno, otras secciones, plan de control, especificaciones de tolerancias, ¿no? Bueno, y la última sección que es control de cambios, ¿no? Donde está aquí, dice. Versión 1, ¿cuándo fue hecho este procedimiento operativo? El 23 de enero del año 2007, ¿no? ¿Quién a ver, dice, ¿quién elaboró? Bueno, revisado, bueno, seguramente fue un ingeniero de procesos quien lo elaboró. Dice que lo revisó el jefe de línea de corte, que es como un supervisor de producción, y fue aprobado por un gerente de producción. ¿De acuerdo? En todos los casos son lo mismo, ¿no? Y acá dice la descripción del cambio, ¿no? Original significa primera versión, luego hubo una actualización, se adicionó limpieza, bueno, no especifica qué actualizaciones son, pero significa que habían habido, por ejemplo, 5 o 4 versiones posteriores después de la original, ¿no? La última ¿alguna consulta del compañero? No, si tienen cualquier consulta, chicos, pueden conversar por el micrófono o en el chat. Y si se les chispoteó Leo, también no hay ningún problema. Entonces les estaba mostrando que, bueno, este documento tiene 5 versiones porque han habido 4 actualizaciones posteriores a la fecha original del documento, ¿no? Entonces también está aquí documentado. ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo aprobó? ¿Y en qué consiste el cambio? ¿De acuerdo? Y la fecha es importante. Entonces, este documento sirve también para que, por ejemplo, un operario del área de corte sabe que este documento que está aquí en la pared ha sido aprobado por el gerente de producción, entonces lo puede trabajar. ¿De acuerdo? Entonces ya me acordé que esto lo han hecho en este formato para poder imprimirlo, ¿no? También es parte de su sistema de gestión, porque acá está codificado, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de un procedimiento operativo que ha sido documentado, ¿no? Tiene un objetivo, tiene un alcance, tiene responsables, no tendrá el diagrama de proceso, pero tiene imágenes y tiene la descripción del proceso en forma textual. Y adicional, tiene otras secciones, por ejemplo, material necesario para el corte en módulos, tiene actividades para puesta a punto, o sea, actividades necesarias antes de empezar a trabajar, tiene elementos de protección del personal que se necesitan y tiene, por ejemplo, otras secciones que ya cada empresa lo va adecuando. Importante al final, el control de cambio. ¿De acuerdo? Esto es lo que ustedes tienen que elaborar. O seguramente ustedes más adelante lo van a elaborar con ese trabajo. ¿Alguna consulta, comentario? ¿Qué les pareció este ejemplo de este procedimiento operativo? ¿Se entendió? ¿Les gustó el documento? ¿Lo van a descargar y tenerlo como posible referencia futura? Sí, no me pareció, estuvo interesante. ¿Qué les parece? Está muy feo, muy chiquita la letra. Hubieran utilizado una mejor cámara de fotos. ¿Qué sé? Lo que gusten ustedes, chicos, no hay ningún problema. Gracias, Tania. Dice que está interesante. Sí. Si pueden, descárguenlo. Y Geraldine también dice que estuvo interesante. Sí. Yo les recomiendo es que descarguen este documento y ya van a ver que de aquí a unos años, cuando les pidan a ustedes documentar un proceso que estén trabajando en una planta industrial, van a revisar su archivo de su explorador de Windows. A ver, yo llevé un curso de métodos y me bajé un documento, un procedimiento. Lo voy a tomar como referencia para hacerlo acá en la empresa que estoy trabajando, ¿no? Y ahí meten un golazo. Muy bien. Entonces, siempre hay que poder con compartir información. Les comparto esta información que yo sé que a ustedes les va a ayudar mucho en su vida profesional. Muy bien, ¿alguna duda, otra consulta que ustedes tengan? Rosario también dice que estuvo interesante. Gracias, chicas, porque les parezca interesante, entonces significa que es un buen ejemplo.
A ver, entonces, a ver, bueno, sin más ni más, creo que hasta ahí vamos a dejar la clase. Voy a terminar la grabación. A ver si es que no me olvido que quiera prestar otra cosa. Esto no, esto tampoco. Esto no, bueno, y finalmente decirles que este procedimiento operativo se encuentra en la sección del aula virtual que dice práctica número 2, ahí lo van a encontrar, ¿no? Ahí lo pueden descargar. ¿Qué más? También el formato de informe de prácticas también está en la sección de laboratorio de métodos 1 para que también lo puedan descargar allí. ¿Y qué más? Nada más, eso sería todo. Voy a ahora cortar la grabación.